¿Has visto alguna vez a una persona normalmente tranquila perder completamente la cabeza? Uno de mis profesores en la secundaria era el tipo más tranquilo. Nunca gritaba, nunca regañaba a los alumnos, simplemente se reía y sonreía y esperaba a que todos nos calmáramos para continuar con su enseñanza. Un día debimos estar especialmente alborotados y no nos calmábamos como solíamos hacerlo. No conseguía decir una sola palabra. Pude ver cómo se frustraba cada vez más y finalmente gritó "cállense" y toda la clase se quedó en silencio. Nunca tuvo que hacerlo de nuevo el Emao. Cuando era niño, estaba en la casa de un amigo. Su padre era el tipo más tranquilo y simpático. Ese día, la madre de mi amigo, también súper amable, estaba al otro lado de la calle hablando con el vecino sobre algo que ya no recuerdo. El vecino era uno de esos tipos que nunca respetaban la etiqueta común, música a todo volumen, aparcaba su coche delante de la casa de los demás. Los coches los aparcaba en el césped. El vecino empezó a gritar a su madre y todos salimos a la terraza para ver qué pasaba. Tan pronto como salimos, el tipo llamó a la madre de mi amigo Bueno, el padre de mi amigo escuchó eso y se puso en modo Hulk. Corrió gritando por la calle y golpeó al tipo y se agachó sobre él gritando advertencias y amenazas. Su mujer tardó un rato en calmarlo. Creo que ninguno de ellos lo había visto reaccionar de esa manera, tal vez incluso él mismo. Trabajé como cocinero de línea con un chef del que me hice muy buen amigo. Era un tipo muy tranquilo, fácil de llevar y muy divertido para cocinar. Me enseñó la mayor parte de lo que sé sobre cocina y le debo mucho por mi éxito. Nunca le vi enfadarse hasta que un día, estábamos en una noche de mucho trabajo y uno de los camareros dijo algo que le molestó mucho. No estoy seguro de haber oído lo que era, pero lo siguiente que supe es que había mandado la cesta de la freidora volando a machuno por la cocina, casi rozando al chico de los platos y rompiendo una bombilla. Se marchó enfadado y, 5 minutos después, tras una pausa, para fumar, volvió y siguió cocinando despreocupadamente como si no hubiera pasado nada. Al día siguiente se disculpó y no volvimos a hablar de ello. El sector de la gastronomía es un lugar estresante. Cuando estaba al final de la adolescencia, fui económicamente irresponsable y pedí un préstamo a mis abuelos para mudarme de la casa de mi madre. Hicimos un plan para devolverlo en cuotas y solo dejé de pagar 2 veces, en cada una de las cuales llamé a mi abuelo y le pregunté si estaba bien. A él siempre le pareció bien. Un día me llamó y se puso furioso. Me gritó por teléfono y pude oír a mi abuela llorar de fondo. Era lo más furioso que he escuchado a alguien en mi vida y yo estaba aterrorizada. Quería saber por qué no había hecho el pago ese mes, pero yo estaba segura de haberlo hecho. Resulta que había configurado accidentalmente el pago automático para que se extrajera de la cuenta equivocada y no lo había hecho. Fue un error honesto por mi parte y se lo expliqué. Le transferí el dinero inmediatamente y se calmó al instante. Más tarde me enteré de que se había vuelto alcohólico después de dejar de fumar, y que le hablaba así a mi abuela regularmente cuando no había nadie cerca. Solía ver a esta mujer en mi edificio todos los días. Muy amigable. Siempre nos informábamos sobre la vida del otro. Almorzamos algunas veces a lo largo de los años. Era amigable hasta cierto punto. Pasaron un par de años. Ella era mucho mayor que yo. Un día, en el ascensor, me dijo que se despedía. Le dije que lamentaba que se fuera y le pregunté, ¿por qué? Me dijo que ese día se jubilaba. Le pregunté si en su oficina iban a hacer una fiesta o si la iban a celebrar. Se giró hacia mí y su rostro se transformó en una imagen de rabia. Apretó los dientes y dijo que no se lo había dicho a nadie en su oficina, ni siquiera a sus jefes. Solo se lo dijo a la persona de recursos humanos la semana pasada. Era su último día y no iba a volver a ver ni a hablar con nadie de su oficina. Tenía un amigo que tenía más de 60 años. Era un alcohólico funcional, pero era el tipo más tranquilo y sereno que he conocido. No solía levantar la voz ni decir palabrotas. Todo lo hacía con una precisión meticulosa. Una vez me explicó que si utilizas un lenguaje vulgar y gritas todo el tiempo, entonces no tendrás dónde ir cuando te enfades de verdad.
Había trabajado con él durante unos 3 años, y nunca le había oído levantar la voz ni decir palabrotas. La semana anterior le habían quitado el sueldo y el director le había prometido que lo solucionaría el viernes. Llegó el viernes y no se había solucionado. Así que cuando mi amigo se acercó al director en la oficina abierta y declaró en voz alta: ¿dónde diablos está mi dinero? Me prometiste que esto se resolvería. Toda la oficina se quedó en silencio y la mirada de espanto del director era inquietante. El dinero estuvo en su cuenta al final del día. Eso fue lo que le hizo perder la cabeza.